Gracias, presidenta. En estos 5 minutos, una aclaración previa a la señora Lastra, que se ha confundido en la tribuna. La señora Lastra quizá no lo conoce, como no conoce la Constitución de Bolivia, que la comparó con la de España, la nación de naciones. Pero le quiero decir, señora Lastra, que efectivamente en muchos países de Europa no hacen debates sobre el listón o el suelo que hay que tener para entrar en los parlamentos, porque ya está aprobado. Se lo voy a leer. Mire, en Alemania hay que superar un 5%, en Polonia un 5%, en Noruega un 4%, en Finlandia un 3%, en Austria un 4%, en Bulgaria un 4%, en Hungría un 4%, en Croacia un 5%, en Eslovaquia un 3%, en Estonia un 5%. En España no hay. Y por eso hay que hablar de eso aquí. Ya sé que ustedes tienen como socio a los separatistas, que no les gusta tener que tener interés nacional en una Cámara nacional. Y para eso está el Senado, que dice la Constitución que es una Cámara territorial. Y sí, Ciudadanos y muchos españoles pensamos que en esta Cámara se tiene que venir a hablar de España y de Europa, y de lo que nos une, no de lo que nos divide. Por tanto, me ha quedado claro que el señor Sánchez y el Partido Socialista están en contra de que el Senado sea una Cámara territorial, y están en contra de lo que han hecho todos los países de Europa, y están en contra de lo que se está debatiendo en Europa, señor Sánchez, que es cuál es el listón de entrada en el Parlamento Europeo. ¿O no se han enterado? Usted, cuando se reúne en Europa, nadie le ha explicado que ese es uno de los debates más importantes hoy en Europa. Si hay listas transnacionales, si hay un umbral del 3 o del 5%, eso es lo que se está debatiendo, lo que no le gusta al señor Sánchez, ni a la señora Lastra, ni al señor Torra, ni al señor Tardá. Pero a nosotros nos parece que para homologarnos a Europa, en esta Cámara, tiene que haber un mínimo que represente el interés general. Y quien quiera venir a liquidar este país, pues hay una Cámara que se llama Senado, que es territorial, y tienen representación como lo tienen en Alemania y en otros lugares. Por tanto, sí, nosotros no tenemos ningún complejo en defender que esta es la Cámara de representación de la soberanía nacional y que el Senado es la Cámara de representación territorial, que es lo que hacen los países bicamerales y los países que tienen un sistema como el español. Dicho eso, una aclaración también, y lo decía el señor Tardá. El que dice que todos los que estamos en esta Cámara somos bestias con taras genéticas es su presidente, señor Tardá, el señor Torra. Es un xenófobo, es un racista y es lamentablemente el presidente de la Generalitat. Así que, efectivamente, usted puede sumar a Erdogan, puede sumar al señor Torra, puede sumar al señor Salvini, que es la Liga Norte, sus socios en Italia, pero desde luego a los que defendemos la libertad, a los que defendemos la igualdad, a los que defendemos la Unión Europea, no nos sume nunca con ustedes. No tenemos ningún complejo, no nos pasa como al PSOE. Son nuestros adversarios, sí, es verdad. Si el nacionalismo y el populismo, lo he dicho antes y lo digo otra vez, son nuestros adversarios. Quieren destruir Europa, quieren crear nuevas fronteras entre europeos y no lo vamos a permitir. Vamos a ser el dique de contención del europeísmo y de la libertad constitucional en España. El señor Sánchez, entiendo que no ha rectificado su posición y sigue estando en contra del libre comercio, porque está cuestionando seguramente el tratado con más garantías de los que se han firmado nunca entre la Unión Europea y un tercer país, que es Canadá. O sea, usted, señor Sánchez, me está diciendo que no hay garantías en el Tratado CETA con Canadá. ¿De verdad que usted cree, se ha leído ese tratado, le han informado de ese tratado y viene a decir que eso es malo para España? Mire, hay muchas pymes, muchas startups, mucho trabajador español que va a beneficiarse de no tener aranceles, de no tener barreras. Precisamente estamos luchando contra Trump porque le pone un arancel a las aceitunas, ¿verdad? ¿O les gustan a ustedes los aranceles? Por tanto, donde hay comercio hay civilización, donde hay comercio y libertad, donde hay comercio y prosperidad. Todos los que se oponen, como ustedes, al libre comercio se equivocan. Rectifique, señor Sánchez, es de sabios. Rectifiquen y pasen a apoyar tratados como el de Mercosur, que se está negociando con Argentina, con Brasil, con otros países, el de Japón, el de México. La posición anticomercio, déjesela para su socio, para el señor Iglesias, que le queda mejor. Pero el Partido Socialista debería rectificar su posición, que no ha entendido nadie en Europa. Y me gustaría que el que va a ser presidente, por lo menos por un tiempo de mi país, por lo menos tenga una posición coherente a lo que representa España en el libre comercio y en la libertad en Europa. Y para acabar en esta intervención, el poco tiempo que tengo, educación, señor Sánchez. Usted es la persona que ha dinamitado el único intento de pacto por la educación en 40 años en España. Usted ordenó a su partido, trabajando sus compañeros en esta Cámara, usted fuera de aquí, de esta Cámara, desde Ferraz, ordenó que se levantaran del pacto que tenía la esperanza de la comunidad educativa, de muchos padres y madres y de mucha gente. Usted dinamitó la oportunidad de consenso de una ley educativa después de 8 grandes
o malas reformas educativas que hacen que España encabece el abandono escolar prematuro. Yo no me puedo conformar como usted, señor Sánchez, en encabezar el abandono escolar prematuro. Yo no me conformo con usted con liderar la precariedad laboral o el desempleo, como lo lideran las políticas socialistas o conservadoras en 30 años. Hay que ser más ambicioso, señor Sánchez. Más allá de aferrarse al sillón, más allá de las fotos, hay que tener un proyecto para España y un proyecto para Europa. Y usted hoy se va de aquí sin contarnos cuál es su política de inmigración. Solo ha hecho de comentarista del resto de posiciones. ¿Está usted a favor de una política de inmigración por puntos, por cupos, como propone el PNV? ¿Está usted a favor de lo que hoy pasa, que es no hacer nada y que vengan los flujos migratorios irregulares y que las mafias se aprovechen? Usted va a ir al Consejo Europeo, nos viene a pedir un mandato y no sabemos lo que usted va a defender, ni la política de inmigración nacional y europea. Por tanto, usted no nos ha explicado lo que va a hacer en su gobierno todavía. Después de más de un mes no hay plan de gobierno, un presidente que llega por la puerta de atrás y que no explica su plan de gobierno, y además no tiene políticas para la educación, para el empleo, para la inmigración, que son los principales debates del siglo XXI. Así que España necesita, tarde o temprano, escoger un gobierno fuerte, un gobierno reformista, un gobierno con mayoría parlamentaria constitucionalista y no, desde luego, estar hipotecado por los señores Torra, que son los Salvini, para entendernos, de la política nacional. Por tanto, nosotros, señor Sánchez, si ustedes rectifican, si dejan de ir de la mano de los nacionalistas y quieren volver con los constitucionalistas, nos encontrarán en Europa y nos encontrarán de la mano en este Parlamento. Si sus socios, para que usted sea presidente por unos meses, sin pasar por las urnas, usted ha decidido ponerse en manos de Torra, del señor Rufián, del señor Tardá, de los Salvinis españoles, no cuente con nosotros porque seremos su oposición. Muchas gracias.